con nosotros la doctora Laura Cartucha, diputada provincial, una mujer que tiene ya su trayectoria en la política y que al mismo tiempo, dentro de lo que es el espectro de su trabajo como legisladora, juntamente con el presidente de la Cámara, que es Amat Lacroix, han presentado el proyecto de ficha limpia que tuvo sanción en la Cámara de Diputados y seguramente va a ser ley. Laura, ¿cómo estás? Jorge, muy buenas noches. ¿Te costó mucho hacer el proyecto de ficha limpia? Costó mucho, primero, lograr el consenso entre los pares. Sí entendíamos que teníamos que dar un paso y que era cambiar la realidad de la política en Salta. Bajo esas circunstancias fuimos trabajándolo al proyecto dentro de la Comisión de Legislación General, de la cual soy miembro, entre todos los diputados que formamos la comisión. Le dimos media sanción en ese momento, esto estoy hablando noviembre del año pasado, dimos media sanción de ley de diputados, pasa al Senado y del Senado vuelve con una modificación que era completamente distinta y en realidad, y para ser sincera, es un copy-pegue de la Constitución provincial la ley. Con lo cual primero no nos pareció ético y tampoco, eran dos proyectos absolutamente distintos. Lo volvimos a trabajar, lo volvimos a discutir. Nosotros en la Comisión de Legislación General realmente discutimos mucho los proyectos. Volvimos a ver cuáles eran los pros, cuáles eran las contras y entendimos que era una necesidad de insistir con nuestro dictamen que había surgido originalmente en noviembre. Y esto fue en abril de este año. Vuelve a pasar a la Cámara de Senadores para su revisión y en la Cámara de Senadores quedó así en una especie de cajón de un escritorio y no había forma de que el proyecto saliera, se debatiera, se discutiera, ni siquiera que se trabajara en comisión. ¿Y a qué se puede atribuir esa lentitud o ese estado de stand-by en la Cámara de Senadores? Senadores me dijiste, ¿no? Senadores. Los senadores no estaban de acuerdo con el proyecto original de diputados y ellos querían imponernos su proyecto y ya venimos teniendo estas idas y vueltas con el Senado, que en realidad lo único que hacen es lentificar todo el proceso de las leyes, y leyes que son verdaderamente importantes para la sociedad tienen su demora y muchas veces terminan perdiendo el estado parlamentario. Un eslabón muy importante dentro del Senado y un pilar fundamental fue el senador Guillermo Durán Cornejo, que él pidió que se tratara de pronto despacho en una sesión este proyecto, emitió un dictamen de minoría y esa fue la forma que conseguimos que el dictamen vuelva a subir al Senado para que se discute y pase nuevamente a la Cámara de Diputados. Lo trabajamos entre los diputados, volvimos a analizarlo como correspondía y realmente en las tres oportunidades coincidíamos que el proyecto original era el que debía aprobarse, que era el Cámara de Diputados, que establecía que aquellos candidatos que tengan una condena en segunda instancia y hasta tanto dure esa condena o su revocatoria no pudieran ocupar cargos electivos ni tampoco ser candidatos. Acá el tema es, eso se los digo a los senadores y también, ¿por qué no, a los diputados? No están legislando para ustedes, están legislando para toda una provincia, para todos los salteños. Entonces, es importante que la visión que tengan sea integral, absolutamente global. Ustedes son una parte y por ahí dicen, bueno, legislo, pero esto no me conviene a mí. A nosotros no nos importa eso. Y cuando la gente se dé cuenta que son los que ponen obstáculos, que son los que ponen el escollo, porque están preservando un quincho allí que tiene que ver con grados de corrupción y demás, a canudo, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer el día en que ustedes vayan a tocar la puerta a pedir el voto. Muy buena la actitud, como dice Laura Cartucha, del senador Durán Cornejo, que fue el único que en definitiva dijo en el Senado vamos a hacer esto y pidió que se trate rápidamente una cuestión que es importante para todos los salteños, para el sistema democrático por el cual han sido electos ustedes. Este proyecto, Jorge, atiende a una necesidad concreta que tiene la sociedad y esa necesidad concreta es que aquellas personas sospechadas por corrupción, o por distintos delitos contra la integridad sexual, contra la libertad de las personas, no puedan. Es abarcativo de eso también. Es abarcativo de eso con sus correspondientes artículos dentro del Código Penal. Y era atender esta necesidad concreta y decirle, nosotros nos estamos ocupando de legislar en este sentido.
la gente tiene que volver a recobrar la credibilidad en sus representantes. Pero a su vez los representantes también tenemos que estar a la altura de las circunstancias, trabajar para el bien común y no permitir que las cámaras sean solamente utilizadas por aquellos que abusan de la política y que detractan las buenas costumbres. Por eso era indispensable que este proyecto se convirtiera en ley. Hay algunos que creen que legislan para ellos y en beneficio de ellos. Todas las leyes es en beneficio de la comunidad y de lo que nosotros queremos organizarla a nuestra manera, donde el imperio de la ley, de la sensatez, de la razón, de la transparencia, de la honestidad, esté al servicio del ciudadano. Y de eso se trata esto. Por eso decíamos al comienzo que es un filtro. Aquellos que no pasen el filtro, que tienen problemas con la justicia, que no son transparentes, que no son éticos, que han sido condenados. Bueno, muchachos, no tienen nada que hacer en el Estado. Lamentamos mucho, pero tiene que ser así. Veamos el ejemplo de Singapur, qué es lo que pasó. Una isla pobre, miserable, donde había narcotráfico, trata de personas, todo tipo de delitos estaban allí en Singapur. Apareció un señor que se llama Lee Kuan Yew y en 30 años modificó eso. ¿Sabes cómo hizo? Entre otras cosas, ya lo conté creo que en alguna otra ocasión, el famoso principio de inocencia que dice nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, consagrado en nuestra propia Constitución Nacional, lo dio vueltas y dijo: todos los funcionarios públicos son culpables hasta que no demuestren su inocencia cuando los señores han sido denunciados. Para los funcionarios públicos. Moralizó la isla y hoy Singapur es un tigre asiático. Está entre las 5 economías más importantes del mundo. Hay paz, orden, transparencia y justicia. Bueno, para eso necesitamos un cambio. O sea, tiene que haber un cambio de mentalidad. La política justamente se ha vuelto increíble por ese tipo de personajes, de acciones y de actitudes que son contrarias al sistema democrático y a lo que quiere la gente. Por supuesto. Y en este proyecto en absoluto se afecta lo que es el principio de inocencia, pero también todos sabemos que arribar a una sentencia firme como era lo que proponían ellos en nuestro país lleva muchísimo tiempo y la historia lamentablemente se ha encargado de demostrarnos una cuestión completamente distinta y que pueden llegar a ocupar listas personas que están sospechadas de distintos delitos y otras incluso de hecho que están multiprocesadas. Entonces yo siempre digo, Jorge, creo que llegó el momento que nosotros como ciudadanos tenemos que preguntarnos qué tipo de representantes verdaderamente queremos. Lógico. Y si nosotros queremos cambiar, porque quizás es lo que dicen muchos, dice bueno, pero hubiese ido un poco más allá. La verdad sí, la idea es ir un poco más allá, pero hemos logrado el consenso para ir con esto, que es una por lo menos el primer paso. Y creo que es el primer paso para muchas cosas que se pueden venir en pos de los salteños, de trabajar por la provincia que verdaderamente los salteños merecen y que realmente necesitamos. Correctísimo. El ser funcionario público hoy tiene que volver a ser un alto honor. Y para eso es indispensable tener gente que tenga buenas conductas, gente que crea en los valores, gente que no delinca. Y vos fíjate que cuando hablamos de este proyecto, siempre se terminan enfrentando dos derechos. Y uno es el derecho que tenemos absolutamente todos de poder ser elegidos en una elección. Pero también está el derecho del ciudadano, que tiene el derecho de elegir a una persona que no tenga inconductas, que no haya cometido ningún delito. Y en ese sentido hay que proteger a la ciudadanía. Pero ¿a quién se le ocurre que puede representar a la gente, al pueblo, si es una persona que tiene mala conducta, si es una persona que no respeta la ley, si es una persona que ha sido condenada, si es una persona que está en infracción, si es una persona que vive fuera del sistema? A nadie nos gustaría que ese tipo de personaje nos represente y la democracia tiene necesariamente que tener ese tipo de filtros. Poner un escollo para eso significa en todo caso que vos no estás de acuerdo con la transparencia. Y claramente la Cámara de Senadores y de Diputados no pueden ser el refugio de bandidos.
no puede haber fueros para los señores. No, si ustedes quieren representarnos, bueno, merezcan ese título de honorable Cámara de Senadores. Para que la gente empiece a reconocer quiénes nos representan, ¿hace cuánto que sos diputada, Laura? 2 años. 2 años. Empezaste el año 2019 sí. Y tenés mandato hasta el año 2023. ¿En qué partido estás? Salta Tiene Futuro. Ajá. Salta Tiene Futuro es en realidad el nombre... Sí, en realidad es el nombre del bloque. Del bloque. Salta Tiene Futuro. Y hoy, también del espacio político. Del espacio político con el cual llegó a la Diputación. Hoy formo parte de Unidos por Salta. Que es ya sos oficialista. Soy, exactamente. Formo parte del Frente Unidos por Salta, con el cual llegué a ser convencional constituyente. ¿Cómo te iniciaste en la política, te acordás? Sí, hace muchísimos años, Jorge. Primero, con trabajo social. A mí siempre me gustó mucho la parte social. Yo, una de mis profesiones, en realidad una de mis especialidades, que tengo 3, es ser oftalmóloga. Oftalmóloga, sí, y me acuerdo allá por el año 2002, 2003, salía a los distintos barrios de la ciudad de Salta a atender, y atendía gratuitamente porque me encantaba. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Nacional de Córdoba. Ajá. Entonces salía y atendía, viajaba al interior, he viajado mucho al interior a atender, atendía más de 150 personas por día, totalmente gratuito. Debo reconocer que nunca me gustó tener mi consultorio por el hecho de que la gente viene y te paga. Entonces me encantaba hacer ese trabajo. ¿Por qué no te gusta cobrar? No me gustaba cobrarle a la gente por atenderla. Me parece que me parecía que no correspondía, a pesar de que, bueno... No, es tu trabajo. Era mi trabajo también. Artículo 14b de la Constitución, sí, trabajo igual remuneración. Me encanta mucho el trabajo social, así que me inicié en el año 2003. Fui candidata a concejal en el año 2013, también por el espacio del doctor Gustavo Sáenz, cuando él fue candidato a senador por la provincia. ¿Y cómo te integraste en el espacio de Sáenz? En el año 2016 estaba tomando yo un café y el doctor Gustavo Sáenz, ella era intendente electo, estaba sentada en la otra mesa y se acercó y me dijo: Laurita, quiero que me acompañes en mi gestión de la municipalidad y que te hagas cargo de los centros integradores comunitarios. ¿Ya lo conocías? Así? Claro, sí, yo ya lo conocía de hacía muchísimos años, y en el año 2013 habíamos compartido lista. Después, bueno, en ese momento Gustavo porque Laura Cartucha, como ella acaba de referir, es médica, es oftalmóloga, pero también en salud pública y especialista en auditoría. Bárbaro. Pero además trabajó en los centros integrales comunitarios de la municipalidad. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 2 años. 2 años estuve ahí. Me imagino que debe haber sido una gran experiencia, ¿no? Fue una experiencia hermosa, porque la verdad que cuando yo ingresé, los centros integradores comunitarios, como le llamábamos nosotros en ese momento, eran espacios donde se repartía ayuda social, colchones, cuchetas, módulos alimentarios, pero no cumplían. ¿Y de dónde sacaban esa mercadería? ¿De cooperadora? De la cooperadora asistencial. ¿Y ahora ya no hay más eso de cooperadora asistencial? ¿No hay más? No, y yo la verdad que lo cambié completamente. Lo que hicimos fue dotarlo de muchísima capacitación y estaba pensado el proyecto de descentralizar distintos servicios de la municipalidad para llevarlo a cada uno de los centros integradores comunitarios. No me dio el tiempo porque eso fue 2016-2017, y en el año 2018 yo ingreso como gerente de ANSES, en un acuerdo también que hace el doctor Gustavo Sáenz con el presidente en su momento, que era Macri, e ingreso yo como gerente de la UDAI Salta Norte, ANSES. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 2 años, renuncio el 9 de diciembre para asumir como diputada. O sea que conoces bien cuál es la dinámica del ANSES. Sí. Viste que hasta el día de hoy, ANSES hoy acá en Salta está en una situación deplorable. Sí. Hemos tenido ahí, todo el mundo sabe, los grandes conflictos con la gente de la Cámpora, que ha sido designada ahí, para que vean cuál es el grado de irresponsabilidad. Estamos hablando de un organismo tan importante como ANSES y tan importante como PAMI, que tiene que ocuparse de la gente que se ha jubilado. Y sin embargo le dieron a 2 personas de la Cámpora para que lo administren. Ya te conté, creo, lo hice por radio, a veces me confundo por los programas. Las cosas que hicieron es increíble, Vera y la otra persona, ¿no? La verdad que es lamentable lo que sucede en estos 2 organismos que son tan importantes.
ANSES que te cubre absolutamente toda la vida, desde que estás en la panza de tu mamá hasta que te morís, porque está el subsidio por fallecimiento. Y PAMI, que tiene esta población tan vulnerable, que son los abuelos y que hoy por hoy están desatendidos y que tienen que hacer largas colas y luchar para que un médico los atienda, para que les entreguen lo que verdaderamente le corresponde. Te digo, Jorge, la verdad es una vergüenza. Nosotros desde la Cámara de Diputados hemos presentado un proyecto de declaración dándole intervención a los legisladores nacionales, pero solicitando la intervención del PAMI, porque es necesario regularizar este organismo. Y bueno, ni que hablar de ANSES, que bueno, yo pensé que con el advenimiento del kirchnerismo y de Luana Volnovich a cargo del organismo a nivel nacional, el PAMI iba a reestructurarse de nuevo. Me causó grata impresión en un principio lo que dijo ella, Luana Volnovich, sobre cómo entendía que tenía que prestar su función el PAMI. Pero sin embargo, lejos de hacerlo, no solamente que no hizo lo que prometió, sino que además empeoró. Total. El PAMI en su prestación a nivel nacional empeoró y vinieron después con la historia de que, bueno, a los jubilados les dan los medicamentos gratis, esa es la gran ayuda. El jubilado en la época de Macri, donde fueron a apedrear el Congreso Nacional cuando se hizo la ley, ¿te acordás? Sí, sí. Que era absolutamente benéfica porque el jubilado nunca perdía frente a la inflación. En cambio ahora sí pierde. Sí, claro, están en una... Y además, bueno, dice sí, pero se compensa con el tema de los remedios. Primero que nadie sabe si los remedios el 100% se los entrega gratis o son solamente los que están en un vademecum y una parte de ellos. Entonces es todo otra vez el cuento y el relato. Pero mucha gente, bueno, dice, ¿cómo puedo salvarme del PAMI? Suponte vos, hay una persona que trabaja, no sé, en cualquier parte del Estado y dice, yo no quiero ir a PAMI cuando me jubile. ¿Qué puede hacer? ¿Se puede, optar por otra obra social? Por IPS. Sí. Puede optar por ir a IPS. Cuando inicie su trámite jubilatorio... ¿Y si es de un organismo nacional? Si es de un organismo nacional, lamentablemente va al PAMI, pero si es de un organismo provincial, sí, puede optar, ya sea IPS o PAMI, pero se le da la posibilidad que pueda optar al iniciar el trámite. ¿Y por qué tiene que ir al PAMI si trabajó a nivel nacional? No puede decir, bueno, yo quiero irme a cualquier otra obra social. ¿Por qué razón? Bueno, eso sería... Eso es ir en contra de la libertad que tiene la gente para afiliarse. Eso está planteado hace muchísimos años, la verdad que nunca ha logrado ser resuelto y creo que es una materia pendiente que hoy está para legislarla, por supuesto. Bueno, ahí ya hay una tarea, acabo de descubrir una. Sería muy interesante que se plantee ahí una ley porque atenta contra la libertad de la persona. ¿Por qué tengo que ir a PAMI sabiendo que además PAMI es una picadora de carne donde no hay una atención? Yo debería tener la libertad de elegir cuál es la obra social que satisface mi pretensión y la plata que se destina a PAMI pueda ir a esa obra social, ¿no? Acá no, el negocio ¿cuál es? La caja. Todos los gobiernos echan mano del PAMI, sobre todo el gobierno kirchnerista. Y que lamentablemente esto, Jorge, no debería existir. No deberíamos estar pensando ni siquiera en la posibilidad de decir, podría optar por otra obra social que no sea PAMI, porque la verdad que si te toca el PAMI decís, bueno, tengo que estar contento que me toca PAMI porque sé que es una obra social que forma parte del Estado, donde voy a tener todas las prestaciones, todos los medicamentos, todos los servicios, y lamentablemente no sucede. Y te digo la verdad, es una lástima. Es una lástima que como ciudadanos tengamos representantes que no sepan cuidar el Estado, no sepan cuidar los bienes del Estado y después terminemos en estas situaciones donde obviamente los más afectados terminan siendo los pobres abuelos. Por eso digo que con razón, con justicia, esto que acabo de plantear. Vos trabajaste toda tu vida, te jubilás, ¿por qué tengo que ir a PAMI obligatoriamente? ¿Quiénes son para decidir por mí? Nadie. Yo soy el dueño, yo capitalicé la obra, macanudo, ahora quiero irme a otra obra social. Ese dinero que hoy va a PAMI debería ir a la obra social que el jubilado elige. Entonces se abre la competencia, el PAMI va a estar obligado a mejorar y todas las obras sociales para captar a ese nuevo afiliado van a tener que mejorar, van a ser más competitivos. ¿Te das cuenta de lo que digo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, estamos charlando en la noche con una mujer que ha sido una triunfadora esta semana con el proyecto de Ficha Limpia. A mí me importó muchísimo que esté acompañándonos esta noche
para mostrarle a Salta lo que son algunas cosas cuando se hacen con transparencia en beneficio primero del sistema democrático. Eso es lo que hay que entender. Nos beneficiamos con el sistema. Y en segundo lugar, por la calidad institucional que significa un proyecto de este tenor. Entonces, Laura Cartucho ha sido, digamos, la autora juntamente con Amat Lacroix, que es el presidente de la Cámara, y pusieron esto a consideración. Terminó siendo ley esta semana que estamos cerrando en el día de hoy. La pausa y vengo.